así fija, no es que coma tranquilo, Conga. Me incomodas. Madre mía, son casi las 8 de la tarde y hasta ahora no hemos podido salir a la calle del calor que hace. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. ¿Por qué nos atrevemos a soltar a las perras y cuándo sentimos que es el momento de hacerlo por primera vez? Esta es una pregunta que me han hecho recientemente. Por aquí abajo dejaré el nombre de quien me hizo la pregunta y que se suele repetir con bastante frecuencia. Suele pasar las dos cosas. La gente que tiene podenco, hay muchos de ellos que no pueden soltar al perro nunca porque no se fían, porque son un poco cabras locas, y otra gente que tiene podenco que se comportan pues como si fueran pues perros normales, llamémoslo así. Este es un ejemplo claro. Por ejemplo, Roberto puede soltar a su podenco en cualquier lugar, incluso estando de vacaciones y haciendo rutas que no conocen. Eso es algo que, por ejemplo, yo no puedo hacer, o no haría, o no me atrevo a hacer. Vamos, campeón. A esto me refiero con que cada perro es un mundo. Roberto ha tenido suerte y le ha tocado un perro que es un angelito. Se porta bien donde quiera que va. La Conqui me ha bebido un poquito de agua. Conqui. También os digo que también tenéis que tener en cuenta de que Rumba y Conga tienen ya muchos años. O sea, tienen ya 10 años. Entonces, quieras que no, pues se nota. Estaba hablando con Nuria, estábamos hablando los dos, le he preguntado yo qué es lo que hizo ella cuando soltó por primera vez, en este caso a Rumba, porque yo no estaba en casa, aún no nos conocíamos, y ella me estaba contando que el proceso pues no fue sencillo. Fue un proceso bastante largo y fue un proceso de entrenamiento, sobre todo en casa, porque a primera hora todos tenemos ese miedo de se me puede ir, y hay mucha gente que ha tenido una mala experiencia previa, ha tenido un buen susto de estar horas buscando a su perro y ya no se va a atrever nunca más, pues por eso mismo, por el miedo. Obviamente nosotros, aunque las perras tengan en 10 años, seguimos teniendo ese miedo. Es un riesgo que corremos cada vez que soltamos a las perras. Yo diría que la primera cosa que es necesario trabajar dentro de casa antes de trabajarlo fuera es la llamada. Entonces se trata simplemente de hacerles llamadas a tu perro cuando tú estés en una habitación y él esté en otra. Y cada vez que venga pues le das una recompensa, ya sea una caricia o un premio, o quizás incluso jugar un poquito con él. Después de una vez lo trabajas en casa, pues nada, ya paulatinamente lo vamos haciendo fuera de casa. Que lo hacemos con correa, pues no hay ningún problema antes de soltarlo. Con la correa incluso puesta pero suelta para que podamos en todo momento pegarle un pisotón y controlarlo. Pues trabajamos otra vez, seguimos trabajando lo mismo que trabajamos en casa de la llamada. Otra cosa que más me ayudó es que tienes que crear un vínculo importante de juego con ellas. Mira, ahora vamos a jugar. ¿Por qué? Porque si cuando estás fuera de casa o la sueltas en un entorno como por ejemplo este, que es libertad, pero es semi-libertad, porque hay una valla, no es lo mismo que la sueltes o lo sueltes y tu perro se vaya a investigar, a buscar a ver qué hay por ahí, que si tú estás ahí como el estímulo, con el juego y juegas con él. Digamos que lo que tienes que intentar en todo momento es captar la atención de tu perro.
Otra manera que ya supongo que conocéis todos de captar la atención, pues son también las chuches. ¡Come una salchipapa! ¡Me come una salchipapa! ¡Salchichas! Entonces, digamos que las salidas o las salidas en semi-libertad que yo iba probando, pues eran, pues eso, una mezcla de juego y chuches. Digamos que lo más atractivo posible. Y lo más importante es que en cuanto veía que se dispersaban o que ya no estaban tan interesadas en jugar conmigo, pues entonces significaba que había llegado el momento de terminar con la libertad y se terminaba el juego. De todas formas, esto ha sido algo fruto de muchísimo tiempo, muchos años, mucho trabajo, algunos sustos también. Entonces yo os diría que no os desanimarais, que por supuestísimo que merece la pena, pero bueno, que no lo vamos a conseguir quizás a la primera de cambio. Es más bien cuestión de constancia y de, sobre todo, asumir ciertos riesgos que siempre hay que asumirlos, y se puede hacer de forma paulatina y en diferentes espacios y diferentes periodos de tiempo. Si alguna vez has tenido una mala experiencia, lo normal es que nunca llegue ese momento en el cual te sientas seguro o segura a la hora de soltar a tu perro. Y es totalmente normal. Cuando llevas mucho tiempo ya con tu perro, con tu podenco, te das cuenta que siempre que ocurre una escapada, siempre que ocurre eso que no queremos que ocurra, se repiten ciertas cosas. Entonces nosotros, para minimizar ese riesgo, pues evitamos pues que ocurran estas cosas. Yo os pongo un ejemplo. Nosotros sabemos que a primera hora de la mañana es mucho más probable que nos encontremos algún animalito. A primera hora de la mañana la hierba está fresca porque el relente de la noche las ha mantenido frescas durante toda la noche. Hola, Runri. Entonces sabemos que a esa hora tenemos que tener cuidado, prestamos especial atención. Por ponerte un ejemplo. Luego, otra cosa que consigues con el tiempo es saber leer a tus perros, que también es muy importante. Nosotros sabemos que cuando Rumba se aleja un poco y empieza a mirar de reojo, empieza a mirar como de lado, quiere decir que se va a marcar una escapada, la vas a llamar y te va a ignorar. A Conga lo que le ocurre, por ejemplo, es que antes de marcarse una escapada, se para en seco, mira fijamente a un punto fijo, en plan, por allí me llama algo la atención, pone las orejas en punta y pone el rabo en punta. Ahí tienes un periodo de tiempo muy valioso para echarle mano, porque sabes que en cualquier momento va a salir disparada. También sabemos que cuando Rumba está en plan Dora la exploradora, está por ahí explorando, es mucho más frecuente, puede ocurrir que Conga también se sume a esa escapada. ¿Por qué? Pues porque Rumba llama a la hermana cuando ve algo interesante. Entonces nosotros en los paseos vamos continuamente leyendo este tipo de cosas. Que vemos que Rumba empieza a mirar de reojo, échale mano porque se va a ir. Que ves que Conga empieza a poner el rabo en punta y mira un punto fijo, échale mano porque algo le llama la atención y es posible que se vaya a investigar. Que Rumba está por ahí haciendo de Dora la exploradora, pues estamos especialmente atentos a Conga porque en cualquier momento puede ocurrir una escapada conjunta. Que cuando siente que es el momento, si tienes mucho miedo es que ese momento no va a llegar. Pero claro, si tú ves que estás en casa, llamas a tu perro siempre viene. Si tú ves que estás en el pipicán, una zona vallada que no hay peligro, tú llamas a tu perro y siempre viene. Si tú ves que en los paseos vas paseando con tu perro y tu perro no suele tironear, no suele prestar especial atención por nada. Si ves que tu perro es un angelito, puedes probar a hacerlo. Yo creo casi con toda seguridad que no vas a tener ningún problema. A pesar del tiempo, a pesar de la experiencia ya que tenemos con Rumba y Conga, nosotros a día de hoy seguimos teniendo miedo. O sea,
es inevitable. Son seres a los que queremos, son parte de nuestra familia y es aterrador pensar que tu perro se te va a perder y que no lo vas a encontrar, o sea que nunca más vas a volver a verlo. Es algo normal, pero nosotros también confiamos mucho en la inteligencia. Ellas son unas perras muy inteligentes. Evidentemente es obvio que el 100% de las veces que se nos han perdido las perras, se nos han perdido porque realmente yo creo que ellas saben en todo momento dónde están. Todas las veces han aparecido, obviamente, si no ahora mismo no estarían aquí. Y se nos han perdido en zonas nuevas, se nos han perdido en lugares, en cañadas súper frondosas que hemos pensado que nunca más vamos a volver a ver a las perras. Al final siempre aparecían en casa, al final a última hora, ya en el último rayito de sol, volvían al coche. Claro, también es importante lo que os digo, tienen 10 años, ya las escapadas son menos frecuentes. Ahora en verano son prácticamente nulas, porque lo que quieren es prácticamente dormir casi todo el día. Pero claro, si tienes un podenco con escaso 1 año, 2 años, así un poco zumbaete, y no existe un botón mágico el cual pulsa y se soluciona todo. No hay un método, no hay una receta secreta. No hay ninguna ecuación que puedas seguir para que se solucionen los problemas en un plis, que realmente tampoco es un problema, porque si tienes mucho miedo, pues haz paseos más largos y no las sueltes. Suéltalo en pipicán, suéltalo en sitios vallados, en sitios seguros, que te sientas seguro y ya está, que realmente no es que sea un problema. Pero aquí lo que premia, lo que al final funciona es el trabajo y sobre todo la paciencia y probar cosas nuevas y hablar con otros dueños en el parque. Recordar siempre que cosas que me pueden funcionar a mí no tienen por qué funcionarte a ti. Cada perro lleva un manual de instrucciones distinto. No rendiros, de verdad. Mira, un repaso rápido. Empieza en casa practicando la llamada, llamando a tu perro, recompensando ya sea con golosinas, con juguetes, con caricias. Cuando tu perro te obedezca, la mayoría de las veces hazlo en sitios vallados, en un pipicán. Las primeras veces suelta a tu perro con la correa colgando, por si ves que se pone así un poco dudoso, que va a hacer algo extraño, poder pisar la correa y evitar que se escape. Juega mucho con tu perro porque así creas un vínculo bastante fuerte, el cual te va a beneficiar a la hora de pasear con tu perro suelto. La amistad entre tu perro y tú es muy importante. Tienes que conseguir ser atractivo para tu perro. Atractivo no me refiero a guapo, me refiero a que tu perro muestre entusiasmo por ti. Entusiasmo de que lo vas a llamar y tu perro va a venir contento. Sí, ya estoy aquí. Dime papá, dime mamá, ¿qué quieres? Tírame el palo. Sí, tírame el palo. Dame chuche, sí, dame chuche. Poco más que contaros. A ver, poco más que contaros no. O sea, esto es un tema para hablar largo y tendido durante mucho tiempo. Porque claro, como vuelvo a repetir, cada perro es un mundo y puede ser que vuestro perro tenga cosas curiosas que no tienen otros perros. Repetiré estos temas tantas veces sea necesario y tantas veces necesitéis que hable de este tema. Intentaré innovar en la manera de contarlo, intentaré matizar un poco más, no sé, pero creo que es importante y entiendo vuestra inquietud de querer soltar a vuestro perro. Así que nada, chicos, hasta el próximo vídeo. Aquí se quedan estas dos reinonas echando su siesta. Por cierto, esta cama es solo para ellas. Hasta el próximo vídeo.